Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y AISA Software les da la bienvenida a la charla de esta tarde, modelado de secuencia constructiva utilizando ETAPS Ultimate, con el panelista el ingeniero José Luis Barzuna. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta tarde, el ingeniero José Luis Barzuna Peinador, es director de proyectos de arquitectura e ingeniería Sociedad Anónima y director de ventas de soporte técnico de AISA Soft, compañía representante en Costa Rica de Computers and Instructors, fabricante de programas de estructuras como SAP 2000, CSI Bridge, TAPS, entre otros. Asimismo, trabaja como asesor permanente en ingeniería civil estructural para diversas empresas en el país. Es graduado del programa de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica, cuenta con estudios avanzados de programas de diseño estructural como SAP 2000, TAPS, SAFE y CSI Bridge. Ha impartido cursos presenciales y virtuales para el uso y manejo de programas de estructuras tanto a nivel universitario como a profesionales en ingeniería y a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Justicia y Paz. Sin más, le damos la palabra al ingeniero José Luis Barzuna para que inicie su conferencia. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco del proceso de modelar secuencias constructivas utilizando las herramientas disponibles en el ETAPS Ultimate y las implicaciones que un proceso como este puede tener en un diseño. ¿Okay? El modelo clásico que utilizamos para analizar estructuras utilizando herramientas tecnológicas que hay en el mercado como un ETAPS o un SAP 2000 se denomina modelado de construcción instantánea. ¿Okay? Que como su nombre lo dice, implica la construcción de una estructura de forma instantánea sin tomar en consideración los efectos no lineales que ocurren en el proceso de la secuencia constructiva, tales como corrección geométrica durante el proceso constructivo, que es básicamente cuando el ingeniero de proyecto junto con su equipo corrigen cosas como niveles y plomos en cada una de las coladas. También tenemos corrección de propiedades geométricas de los elementos de construcción, como por ejemplo cuando cambiamos un entrepiso de concreto de estado líquido, de estado sólido, cuando pasa a ser parte del sistema resistente y no una carga. Y fundamentalmente también el cambio de las propiedades de los materiales según los plazos constructivos, tales como módulo de elasticidad. ¿Okay? Este modelo de construcción instantánea es bastante aceptado a nivel mundial debido a que ha sido el modelo utilizado por excelencia y ha sido utilizado con éxito en millones de proyectos a través de los años. Sin embargo, cuenta con limitaciones que son bastante obvias una vez que analizamos el modelo en detalle. ¿Okay? Algunas de las limitaciones que tiene el modelo de construcción instantánea también son parte de sus fortalezas. Por ejemplo, simplicidad de trabajo. Al contemplar la construcción instantánea, vamos a evitar muchas desviaciones que surgen de las distintas etapas constructivas, el modelado más rápido, el análisis de resultados más sencillo y lo único que vamos a estar viendo es un estado inicial no construido y un estado final totalmente construido y totalmente cargado. ¿Ok? Esos son los dos estados que vemos en el modelo clásico. De la misma manera, tal y como les decía, perdón, el estado completamente cargado se da en un instante sin dar la posibilidad a otros fenómenos importantes que se dan durante el proceso constructivo. ¿Okay? La aplicación de cargas facilita el modelado de forma que el ingeniero normalmente no requiere conocimiento del orden de aplicación de las cargas, ni mucho menos incluir este orden en el modelito que estamos haciendo, ¿ok? Y eso lo hacemos porque utilizamos cargas específicas dadas por los códigos de diseño que dependen del uso que se le va a dar a la edificación, ¿ok? Debido
a que las cargas se apliquen de forma instantánea, no se permite que el modelo presente una redistribución de esfuerzos en zonas críticas, tal y como sí sucede en la realidad de una estructura durante su construcción. ¿Ok? Al no permitir este tipo de redistribución, dependiendo de la estructura, podríamos ver cambios importantes en los esfuerzos de diseño y en las deformaciones, que podrían darnos variaciones en el orden de 20% o superiores, tal y como vamos a ver en un rato. ¿Ok? Esto hace que tengamos que trabajar con una matriz de rigidez única en el modelo. ¿Ok? Solamente vamos a correr el modelo una vez contra una sola matriz de rigidez. Y aunque esto simplifica tanto diseño como análisis, tiempo de análisis y tiempo de modelado tienen repercusiones en nuestros cálculos. Y estas repercusiones dependen de la estructura y tenemos que evaluarlas caso por caso para verificar si están dentro de lo que el código nos permite y de lo que nosotros como ingenieros estamos dispuestos a tolerar. ¿Ok? Entonces, algunas de las aplicaciones más comunes en la región para el modelado y análisis de secuencia constructiva están basadas en estructuras especiales, por lo menos en la región en la que nosotros nos desempeñamos. Perdón. Y esto eh, por el tamaño de las estructuras que nosotros tenemos, ¿ok? Casi siempre son estructuras especiales, son estructuras con consideraciones que dependen del tiempo y que dependen de las condiciones constructivas. Un ejemplo de esto, de algo, una estructura que podemos ver en nuestro medio, es un edificio con un entrepiso compuesto, ¿ok? Donde un entrepiso compuesto significa, por ejemplo, un entrepiso de viguetas de acero con una losa de concreto, que inicialmente las viguetas van a contar con una resistencia mayor o incluso el uso de puntales de carga bajo la vigueta para soportar la carga del concreto fresco, y eventualmente cuando el concreto fragua, forma en conjunto con la vigueta de acero lo que conocemos como una losa compuesta. ¿Ok? Otro ejemplo de esto puede ser cuando en una estructura tenemos rigideces excesivas en un punto específico que nos distorsionan el análisis del resto de la estructura. Este ejemplo no quiero tocarlo mucho porque creo que es muy gráfico y creo que podemos sacarle un poco más de provecho en un rato directamente en el ETAPS. Entonces, lo dejo pendiente y ahora lo vamos a ver un poco en detalle. La comprobación de secuencia constructiva históricamente se recomienda como una parte integral del análisis para edificios de 10 o más pisos. Y eso porque las estructuras empiezan a manifestar con mayor importancia los fenómenos como encogimiento elástico y flujo plástico, que aumentan su impacto en la estructura conforme la estructura va creciendo. Aún así, hemos visto casos en los que edificios tan pequeños como de 2 pisos sí necesitan de un análisis de secuencia constructiva, y esa necesidad se deriva de sus características particulares. ¿Ok? Estos fenómenos van a causar una redistribución de esfuerzos en los elementos y van a obligar a colocarnos más o menos la misma cantidad de acero, pero en lugares ligeramente distintos a los que típicamente los colocaríamos, de tal manera que obtengamos un diseño óptimo para nuestra estructura. ¿Ok? También, también esta redistribución se puede manifestar mediante distintos fenómenos, siendo algunos de los más importantes agrietamientos y encogimientos. Estos últimos podríamos verlos como asentamientos diferenciales en una estructura en sí y no en una estructura en sí como parte del sistema estructural de la estructura y no como parte de la interacción sobre la estructura. ¿Ok? Esas son cosas que vemos en edificios grandes.
Después tenemos revisiones estructurales, donde la secuencia constructiva también es una funcionalidad que se puede apreciar en este tipo de trabajos, sobre todo cuando una estructura ya presenta fallos o problemas muy específicos, ¿ok? Las revisiones estructurales tratan especialmente situaciones donde la estructura ya parece haber tenido este tipo de fallas, y este tipo de fallas pueden ser de servicio o últimas. ¿Ok? Por ejemplo, la que mencionábamos hace un momento, similar a un asentamiento diferencial, eh, una falla como esa tiende a ser una falla de servicio hasta cierto punto, porque nos va a incomodar a los habitantes de la estructura, pero eventualmente se puede convertir en una falla última dependiendo de la magnitud de las deformaciones a las que se ha sometido esa estructura. ¿Ok? Y un ejemplo de esto puede ser el caso de las deformaciones excesivas no contempladas que afectan una fachada de vidrio, un edificio, por ejemplo, que eso va a empezar como una falla de servicio al disminuir el espaciamiento entre pisos, aplastando las juntas de los vidrios de fachada, y eventualmente, si la deformación es mayor que el tamaño de las juntas entre los paños de vidrio, podría convertirse en una falla última del elemento de vidrio. ¿Ok? No específicamente el elemento estructural, pero sí podría generar una falla última en el elemento de fachada de vidrio. ¿Ok? Y eso llevaría al vidrio a la falla con posibles daños materiales, daños personales, y como es de esperarse, el vidrio es una falla frágil y explosiva. Eh, y no vamos a tener una razón aparente para que para que esa explosión de vidrio se haya dado. ¿Ok? Sí, por eso tenemos que estarlo monitoreando y estar teniendo en cuenta este tipo de fenómenos. ¿Ok? También se puede utilizar en reestructuraciones. Eh, las reestructuraciones requieren que se analice un estado de fuerza original y un estado de fuerza donde se tome en cuenta una sección reforzada, como podría ser un encamisado o algo similar. ¿Ok? En esta presentación quiero mostrarles dos modelos muy específicos. No quiero quedarme solo en las filminas, sino que más bien quiero migrar hacia el ETAPS. Y en estos dos modelos específicos lo que quiero es mostrarles el caso de secuencia constructiva aplicado primero a un edificio de 40 pisos, eh, donde lo que quiero mostrar puntualmente es lo que hablábamos anteriormente, donde se aprecia la diferencia de formaciones, digamos, entre el caso de secuencia constructiva y un caso de modelado clásico. Y adicionalmente, una situación que tal vez sería un poco más común en el ambiente local, y que en este caso se trata de un proyecto real utilizando el modelado original del diseñador. ¿Ok? Básicamente, ese modelo va a consistir en una simplificación de marco plano de un edificio de 2 niveles que tiene un tapichel en la parte de arriba y me genera una distorsión en mis resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los modelos. Voy a salirme de la presentación. Ok. Entonces, ahora sí. En pantalla tenemos el ETAPS. En primer lugar, vamos a ver este modelo, que básicamente ilustra un edificio cuadrados con los muros recargados hacia una esquina específica. Como podemos ver, los muros están en estos dos costados, nada más. ¿Ok? Y quiero ser brutalmente claro en que este edificio es evidentemente excéntrico en planta, más allá de lo que permitiría cualquier código, incluyendo el Código Sísmico de Costa Rica. Sin embargo, me permite tipificar muy evidentemente las diferencias entre ambos análisis que estamos realizando, eh, sea el análisis de secuencia constructiva y el análisis de construcción instantánea, a la derecha y a la izquierda respectivamente. En este modelo vamos a enfocarnos en demostrar la diferencia en rigidez axial entre la esquina, entre esta esquina de aquí, que sería la esquina donde intersecan los marcos, y esta esquina aquí donde intersecan los muros y los marcos de este lado. ¿Ok? En este caso, como pueden ver, yo aquí tengo el cantadito ya puesto, ya tengo el modelo corrido debido al tiempo que me toma
realizar la corrida de este edificio. Y esto es algo muy importante. Ven que el edificio es relativamente sencillo. Es un edificio de ingeniero, ni siquiera tiene el ascensor al centro. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta que a medida que aumenta la complejidad de nuestro modelado, también nos va a aumentar la demanda computacional sobre la máquina, incluyendo el tiempo y la memoria requerida por la máquina, porque las corridas van a ser más largas y más intensas, ¿ok? Y esto lo menciono para recordarles que siempre es bueno contar con un modelo que tenga un comportamiento adecuado en el rango elástico lineal. Y esto, obviamente, antes de iniciar cualquier tipo de análisis más complejo, sea un análisis modal, un análisis sísmico, no lineal, secuencia constructiva, etcétera. Y siempre tenemos que contar con este análisis estático verificado antes de proceder con un análisis más complejo. ¿Ok? Dicho esto, voy de vuelta al modelo. Del lado izquierdo, como les mencionaba, tengo el modelo corrido utilizando el método de construcción instantánea, desplegando una condición de deformación por carga permanente y carga temporal del edificio. ¿Ok? En esta vamos a ver varias cosas. La primera es que existe un desplazamiento horizontal. Vean que aquí se nota dónde va el grid, dónde va la grilla de guía del edificio y se ve un desplome horizontal en el edificio. ¿Ok? En esta esquina es muy, muy evidente. Además de eso, también es muy, muy evidente que tenemos un desplazamiento vertical, tanto aquí como aquí en el centro, como aquí. ¿Ok? ¿Y por qué les menciono esos 3 puntos? Porque también es evidente que ese desplazamiento vertical, primero, es mucho menor en los muros, en este punto de aquí, digamos, es mucho, mucho menor en comparación con cualquier punto aquí en las columnas. Entonces, digamos, vamos a ver, vean el orden de magnitud. Aquí tenemos 5.03 milímetros en desplazamiento en Z. Aquí tenemos 443 milímetros de desplazamiento en Z. Es muy, muy evidente. ¿Ok? Además, si lo vemos con detenimiento, vemos que este edificio se nota como cóncavo aquí en el centro. Y eso es porque estas columnas esquineras y de borde tienen menos área tributaria que las columnas internas, por lo que las columnas internas se están deformando más que las columnas externas. Entonces, por eso se ve alaviado este entrepiso. ¿Ok? Ahora, importante tener en cuenta que este análisis de construcción instantánea no está considerando que nosotros como ingenieros vamos a estar realizando las correcciones de nivel de piso y de plomo en las columnas para cada una de las coladas durante todo el proceso constructivo. ¿Okay? Si analizamos los desplazamientos que podemos ver en los vértices, en el muro tenemos, como les decía, 5.03 milímetros. Aquí venimos a ver los 5.03 milímetros, que se me hizo 5.03 milímetros. Y de este otro lado tenemos 443, 445, dependiendo de en qué punto específico agarre. ¿Okay? Y horizontalmente tenemos aproximadamente 277 milímetros en cada una de las direcciones. Digamos, aquí tenemos 277, 276, aquí tenemos 276, 276, más o menos 277 en cada una de las direcciones ortogonales. ¿Okay? Esto nos genera, por ejemplo, momentos secundarios en el análisis que van a requerirnos aumentar ciertas secciones, aumentar cuantías de acero. En general nos van a requerir una mayor inversión, tanto de tiempo de nosotros en iteraciones de análisis, como de dinero del cliente
invertido en el edificio, ¿ok? Y si esto lo valoramos mediante una secuencia constructiva, probablemente no se requeriría, ¿ok? Y esto significa, un edificio de este tamaño, si lo modelamos como construcción instantánea sin tomar en consideración los casos de secuencia constructiva, significaría que le estaríamos quitando el acero a zonas que realmente lo van a necesitar y lo vamos a colocar en el sitio equivocado durante nuestro diseño, ¿ok? Entonces, esta deformación vertical nos va a indicar que los muros van a tener esfuerzos mucho menores que las columnas y por lo tanto el encogimiento que estamos viendo sería encogimiento elástico en este caso específico y es mucho mayor en las columnas que están más esforzadas que en los muros, ¿ok? Y la diferencia es bastante apreciable como decíamos hace un rato. Ahora, en el modelo de la derecha, ya salimos de aquí, vamos para este otro lado. Vean que tengo el edificio a medio construir y lo tengo así a propósito. Básicamente es un caso de secuencia constructiva. ¿Ok? La secuencia constructiva me divide el proceso en partes. En este caso específico, yo lo estoy dividiendo por pisos. ¿Por qué? Porque esto es un caso automático de secuencia constructiva. ¿Ok? Y es importante entender qué es lo que estamos comparando en cada uno de los casos. ¿Ok? Este, en este edificio específico, como les decía, estamos considerando única y exclusivamente encogimiento elástico, porque yo no definía, a propósito, no definí propiedades dependientes del tiempo y no definí tiempos transcurridos de construcción entre piso y piso, por ejemplo. ¿Okay? En este caso no puedo ver, por ejemplo, cambios en el módulo de elasticidad, no puedo ver flujo plástico, eh, no puedo ver secado del concreto, ¿ok? Y dicho sea de paso, si voy a analizar secuencia constructiva en una estructura de concreto, el escenario ideal sería incluir todo este tipo de fenómenos como una parte integral del análisis, ¿ok? Y eso, si ya vamos a llegar a esta secuencia constructiva, la dificultad y la complejidad del análisis de brincar de una secuencia constructiva por piso a una secuencia constructiva que por lo menos me incluya estos tres fenómenos, secado del concreto, flujo plástico y cambio del módulo de elasticidad, eh, la carga computacional no es tan distinta y el esfuerzo de modelado no es tan distinto. ¿Okay? Y los resultados sí van a variar. ¿Okay? Vamos a agarrar el edificio de la derecha y lo vamos a llevar. Yo puedo venir aquí, aquí se ve, aquí arriba vemos el paso en el que estamos, digamos, son 20 pasos de 40. Yo puedo ir generándole un paso más, ahí él está pensando, me crea un piso más. Ven, ya voy por el paso 21. En este caso le voy a pedir que me muestre la deformación de secuencia para el caso 40, que sería el último caso según el contador. ¿Ok? Y en este caso, aprovechando que ya terminó, podemos apreciar muy fácilmente a simple vista que la deformación es mucho menos significativa en el caso de secuencia constructiva en la derecha que en el caso de construcción instantánea en la izquierda. ¿Ok? Y eso se deriva de que en el caso de secuencia constructiva, tal y como lo hacemos en campo, ajusta la estructura, corrigiendo geométricamente la altura de piso a piso, los plomos de las columnas, de tal manera que me coincidan los ejes verticales y horizontales lo mejor que se pueda para cada paso de la construcción. ¿Ok? Y esto hace que, vamos a revisar deformaciones. Aquí yo tengo una deformación en el eje Z de 0.18 milímetros en el último piso
y deformaciones laterales en el orden de los 11 milímetros. Y en este punto de aquí tengo una deformación de 19 milímetros y deformaciones laterales de más o menos 11 milímetros en promedio. ¿Okay? Muy diferente, digamos, a este otro caso donde tenemos deformaciones de 277 milímetros y de 443 milímetros en Z. ¿Okay? Hay una diferencia tangible, apreciable, de orden de magnitud. ¿Okay? Entonces, la idea de este caso específico era apreciar cómo la secuencia constructiva puede aligerar muchísimas de las consideraciones de diseño que vamos a realizar. Y ciertamente nos ayuda a colocar el acero donde realmente lo vamos a utilizar debido al estado de esfuerzos final de nuestra estructura. ¿Okay? Y como les decía, vean que esto ni siquiera contempla tiempo de construcción. Lo único que estoy contemplando aquí es construir el edificio piso a piso como lo haríamos en la realidad. Esa es la única diferencia. Y en este caso solamente estoy viendo deformaciones. Pero lo mismo que estamos viendo en deformaciones, lo podemos ver en fuerzas internas de diseño. ¿Okay? Y básicamente, algo importante, típicamente la cantidad de acero que requiere el edificio no va a variar mucho, con o sin secuencia constructiva. Lo que va a variar es la posición que va a tener ese acero, y lo vamos a colocar en un punto más real según la demanda en el tiempo, ajustada al proceso constructivo. ¿Ok? Y eso tiende a, podría llegar a tender a optimizar nuestros diseños. ¿Ok? Ahora, les dije que íbamos a ver dos modelos. Este es un modelo muy pesado para estar jugando con él. Vamos a ver este otro modelo, es un modelo mucho más simple. ¿Ok? Con este ya podemos pensar en jugar un poco más con él. Este es el modelo que, si lo vemos, no es un modelo complejo, es un modelo que debería ser bastante sencillo. Esta es la simplificación de un marco plano de un edificio de 2 pisos con el tapichel, ese tapichel en la parte de arriba. ¿Okay? Ese tapichel tiene, vamos a extruir esto. Este de aquí, no fácil. Vean que tiene dos columnotas en los extremos. Esas son unas columnas tipo tubo de concreto de 2,20 m de diámetro cada una y una columna circular de 50 centímetros en el centro. ¿Okay? Las columnas tienen una separación de 10 metros entre ellas. De aquí al centro hay 10 metros, del centro a la otra esquina hay 10 metros. ¿Okay? Y la altura de piso a piso es de 4 metros. Para tener una idea muy general de qué es exactamente lo que estamos viendo. ¿Okay? En este modelo, para mantener la simplicidad del modelito, única y exclusivamente tiene una carga de peso propio, que sería el peso propio de los elementos, una carga permanente de 3,000 kilogramos por metro lineal y una carga temporal de 2,500 kilogramos por metro lineal. Esas últimas dos cargas están aplicadas solamente aquí en este entrepiso. ¿Okay? Esto de aquí es la losa de techo y esto de aquí es el tapichel. ¿Okay? Como es un modelo simplificado en edificio, entonces este modelito sí tiene diafragmas aplicados. ¿Okay? Tiene un diafragma en esta zona de aquí y un diafragma en esta zona de aquí. ¿Okay? Y como les dije antes, este es un proyecto real y este específicamente es el modelo planteado originalmente por el diseñador. ¿Okay? Va a correr el diseño, va a correr el modelito para empezar a ver algunas cosas. ¿Okay? Entonces vamos a verlo aquí. Entonces, cuando corremos el modelo, uno típicamente empieza a revisar deformaciones, empieza a revisar cargas axiales, momentos cortantes.
Y cuando vengo aquí y ya llego a la revisión donde estoy viendo cargas axiales, vamos a ver caso DET. Eso es carga de peso propio de los elementos, más o menos así debería de verse. Carga permanente adicional. Aquí ya estoy empezando a ver un problema. ¿Ok? Vean que rojo es compresión, amarillo es tensión. Estamos hablando de elementos de concreto. ¿Ok? Carga temporal, misma historia. Aquí estoy viendo tensión. Y ya cuando voy a ver combinaciones, digamos, aquí tengo combo 1 y combo 2 del código. Vamos a ver. Sigo viendo tensión en este punto. ¿Okay? Entonces, los casos de carga permanente adicional y carga temporal no hubieran sido lo que uno hubiera esperado. Y si ya teníamos hecho algo en el tema de combinaciones, como esta que estoy mostrando en pantalla, podemos ver que esta combinación 2 me arroja que esta columna central, vamos a ver, que esa columna central está sometida a una carga de tensión. Otra vez, tensión es amarillo, compresión es rojo. Y esa tensión es de más o menos unas 9.8 toneladas. ¿Ok? Y definitivamente no es lo que hubiéramos esperado, menos en una columna concreto. En una estructura de acero, tal vez podríamos tener eso bajo ciertas condiciones muy específicas, estando muy claros en lo que estamos haciendo y diseñando bajo ese criterio. Pero en este caso, la realidad es que uno esperaría que todas las columnas se comporten en compresión. ¿Ok? Entonces, dicho lo anterior, vamos a iniciar. Voy a soltar el modelo y vamos a iniciar con el proceso de modelado de secuencia constructiva. ¿Ok? Y para esto, vamos a venir aquí a Define, Auto Construction Sequence Case, y vamos a activar este caso. ¿Ok? Esto básicamente me va a permitir generar rápidamente mi edificio por pisos de una manera muy sencilla y lo vamos a cargar según los patrones de carga de una manera muy rápida y ágil. ¿Ok? Entonces, única y exclusivamente lo voy a activar aquí. Voy a utilizar el caso DET y CP y carga permanente adicional. No estoy metiéndole la carga viva. ¿Ok? Entonces ya creamos el caso. Yo siempre les recomiendo iniciar el proceso de aprendizaje cuando están metiéndose en algo como secuencia constructiva, analizando este caso automático. ¿Ok? Este caso automático podemos venir a verlo aquí en Load Cases, autosecuencia. Vamos a venir a modificarlo. ¿Ok? Y aquí yo puedo venir a estudiar un poco ese caso. ¿Ok? Esto les puede dar una muy buena idea de cómo plantear el caso que ustedes eventualmente utilizarían para un análisis. Incluso en trabajos reales, si lo que estamos evaluando es un edificio, tal vez la mejor manera de agilizar el proceso es crear este caso automático que ya nos dividió el edificio por piso, aunque no lo vaya a utilizar para nada más, y copio el caso de carga y lo utilizo como una base inicial para nuestra definición de secuencia. ¿Okay? Algo importante de este caso, ustedes ven que ahí yo entré a ver el caso, pero en el momento en que yo vengo aquí y le digo que vamos a cambiar esto, ¿ok? Ven que se me sonrió el OK. O sea, es un caso automático, como lo dice el nombre, no lo puedo modificar. Aunque yo quiera, no puedo. Y es parte de las salvaguardas que utiliza el programa. ¿Ok? Por eso clonar el caso de secuencia constructiva, copiarlo, tiene sus ventajas, tiene sentido. ¿Ok? Voy a cancelar esto. ¿Ok? Entonces, voy a hacer la primera iteración. Vamos a correr el modelo. Esta va a ser la primera iteración con secuencia constructiva con el caso automático. Vamos a ampliar esto otra vez. Y vamos a colocar aquí una elevación.
¿Ok? Y ya tengo algo similar a lo que tenía antes. Vamos a empezar a compararlos. ¿Ok? Vamos a mostrar en la izquierda el caso de carga. Estoy usando una combinación que no tengo. Vamos a crear una combinación combo. Esa combinación va a ser CP total. Ok, vamos a decir que es dead y CP adicional. Ok, ok. Acuérdense que las combinaciones siempre las pueden crear porque son combinaciones lineales, son superposición de esfuerzos de casos de carga que ya analizamos. Eso como paréntesis. Ok, entonces a este le voy a pedir que me muestre la carga permanente total. Ok, esto aquí me está enseñando la carga permanente total utilizando el peso propio de los elementos y la carga permanente adicional que se le aplicó al entrepiso. Entonces, vean que carga permanente adicional está en tensión, está en 8 toneladas en tensión y carga permanente total está en 1 tonelada en compresión. Eso se da de la diferencia entre la compresión por peso propio y la compresión y la tensión por carga permanente adicional. De este otro lado, vamos a utilizar el caso de autosecuencia constructiva. Paso número 3, que sería el último, ya totalmente construido. Y ahora sí, aquí ya tenemos algo como lo que hubiéramos esperado normalmente. Aquí ya vemos 15 toneladas que está soportando esta columna. ¿Okay? 16.7 en total. Que eso ya serían las 8 toneladas de carga, en mi caso de carga permanente adicional, más mi caso eh, de carga por peso propio. ¿Ok? Es importante tomar nota de que usualmente los análisis de secuencia constructiva usamos nada más la carga permanente y luego que el edificio está construido o parcialmente construido se le aplican cargas temporales y otras sobrecargas. Por ejemplo, si nosotros vamos a tener, qué sé yo, un edificio de 5 pisos y este punto de aquí va a ser donde yo voy a guardar mis sacos de concreto en el centro claro, entonces yo puedo poner el piso, poner los sacos de concreto, poner el segundo piso, quitar los sacos de concreto y los subimos para acá. Y así voy subiendo las cargas. ¿Okay? Y esas serían cargas temporales. Ahora, ya vimos cómo funciona el caso automático. El caso automático, si bien es muy útil para aprender, no es tan útil a la hora de utilizarlo para los fines profesionales. ¿Okay? Entonces, para esto, voy a soltar el modelo, voy a venir a Load Cases y ahora vamos a crear un clon o una copia de este caso de carga automático. ¿Ok? Entonces voy a venir aquí, Add Copy of Case. Vamos a ponerle, bueno, vamos a dejarlo así, secuencia. Y vean que en este momento ya yo puedo venir aquí y cambiar cualquier cosa. Digamos, vamos a cambiar esto por carga temporal. Ok. Y vean que ya no se me sumbrió. Voy a darle cancelar y voy a arrancar de nuevo. Ok. Para que no me guarde eso. Ahora, analicemos un poco esta ventana. De entrada, aquí nos está diciendo que él es un caso no lineal. ¿Ok? Esto nos da la posibilidad, por ejemplo, de analizar una estructura básica creada originalmente bajo un caso de construcción instantánea y generar una secuencia de cargado con el caso de secuencia constructiva
empezando de esa estructura original que teníamos. ¿Ok? También podemos ver la definición de los pasos de la secuencia constructiva, que sería esto de aquí abajo. ¿Ok? Y podemos editar estos estos pasos, ahora sí. Entonces vamos a ver Stage Operations. ¿Ok? Yo aquí podría agregar un paso, agregar una copia de un paso, insertar un paso en el medio, digamos, si yo quisiera meter una carga de construcción a esta viga, digamos, yo podría meter un punto intermedio entre 1 y 2, cargar esa viga, hacer el paso 2, meter un paso intermedio entre 2 y 3 y quitar esa carga. ¿Okay? Por el momento vamos a mantenerlo simple. ¿Okay? Esta es la primera operación de nuestro caso de carga. ¿Ok? Y aquí vemos básicamente qué son las operaciones que él está haciendo. Entonces, en primer lugar, él está agregando estructura en el story base, en el piso base, a una edad de 0 días. Está agregando eso a una edad de 0 días. Esto es importante porque eh, estos son esto es lo que me genera las dependencias en el tiempo. Entonces, aquí estoy diciéndole a qué edad va a llegar este material en este paso. ¿Ok? Además, vamos a agregar estructura en el piso, en el story 1. ¿Ok? Vamos a cargar los objetos añadidos con el patrón de carga det, con un factor de escala de 1. O sea, vamos a cargar el 100% del peso propio de los elementos. Vamos a cargar además los objetos con un patrón de carga permanente adicional, con un factor de escala de 1. ¿Okay? Esto lo estoy explicando un poco más porque para irlo entendiendo. ¿Okay? Pero de la misma forma, yo aquí ya puedo venir a agregar una operación. Estas operaciones aquí tengo lo que puedo hacer. Puedo agregar estructura, remover estructura, eh, cargar los elementos que se agreguen, cargar elementos específicos, cambios de sección, cambio de sección y cambio de la edad de la sección. ¿Ok? Por el momento voy a quitarlo. Vean que aquí estoy en un paso específico. Aquí me puedo pasar al próximo paso, próximo paso. Aquí estoy en el paso 3. Aquí puedo ver el árbol de pasos. Entonces, digamos, aquí tengo paso 1, paso 2, paso 3. Y adentro de cada uno de estos viene todo, todo el proceso que él sigue. ¿Ok? Eso nos ayuda a poder darle seguimiento a este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, este, puedo, un ejemplo útil, digamos, por ejemplo, el cambio de sección sería la reestructuración de un edificio, donde encabezamos una columna, entonces ya podemos ir a cambiar la sección y, y de hecho podríamos hacerlo desde un análisis continuado de otra estructura que fue analizada originalmente como, como, como lo hubiéramos hecho normalmente, elástica lineal. Digamos, si fuera de construcción instantánea y analizamos una reestructuración. ¿Okay? Todas estas operaciones que las puedo ver para cada una de las etapas, puedo ver el árbol, como les decía, y ese árbol nos va a ayudar a seguir la pista. Viendo un poco más a fondo la pantalla del modelo, aquí puedo venir e incluir no linealidades geométricas. ¿Qué significa eso? Análisis de P delta y análisis de P delta de grandes desplazamientos. Puedo además definir cuáles resultados quiero que él salve. ¿Okay? Entonces, si yo vengo aquí
Él me permite escoger cuáles resultados va a salvar, los resultados al final de cada etapa, perdón, al final de la última etapa, al final de cada etapa, principio y final de cada etapa, o si quiero que guarde X cantidad de veces durante una etapa. ¿Okay? Y dependiendo del análisis que está haciendo y del momento en el proceso en el que me encuentre, podría solicitar al programa una u otra cosa. Podría incluso requerir casos separados para momentos separados de mi estructura. Por ejemplo, si yo necesitara analizar este primer piso como una etapa, entonces yo arranco, hago el primer piso, termino mi caso de secuencia constructiva, inicio desde otro caso, o creo un segundo caso, inicio desde el caso de secuencia constructiva que tiene mi primer entrepiso, y puedo cambiarle, por ejemplo, la cantidad de resultados salvados que tengo para analizar en detalle este piso, por ejemplo. ¿Ok? Luego, seguimos analizando esto. Tengo que decirle, por ejemplo, este check me permite decirle si quiero o no quiero tomar en cuenta las propiedades dependientes del tiempo en los materiales. Y eso va a hacer que el programa tome en cuenta la edad del material constructivo, por ejemplo, concreto, para calcular el flujo plástico, el endurecimiento, etc. ¿Okay? En este caso, yo le voy a pedir que sí tome en cuenta ese ese rubro. Y vamos a meterle aquí unos 2300 días, digamos. ¿Ok? Y esto lo que va a hacer es que él va a... Si ven que lo agregué aquí afuera, no lo agregué adentro. Él va a montar esto en el día cero, esto en el día cero, pero en un momento diferente, y esto en el día cero, y le va a aplicar las características de duración, de edad de 2300 días. ¿Ok? Ahora, como yo voy a aplicar esto, entonces yo debería de venir aquí y decirle, ok, ahora vamos a revisar esas propiedades de los materiales. Yo estoy utilizando este material. Acuérdense que todo está relacionado. Ok. Normalmente venimos, normalmente venimos y analizamos esta parte de la definición de materiales y no nos metemos con esto. Sin embargo, para analizar las propiedades dependientes del tiempo, tenemos que meternos en este punto específicamente, Time Dependent Properties. Eso nos va a dar la opción de evaluar o considerar efectos como, en este caso, el, el cambio en el modo de elasticidad, el flujo plástico y el encogimiento del concreto por secado. ¿Ok? Ese es el shrinkage. ¿Ok? Si yo los selecciono los tres, vean que me empiezan a crecer factores. ¿Ok? Y el ETAPS me va a permitir, por ejemplo, para las propiedades dependientes del tiempo, me va a permitir utilizar estas 8 normativas distintas, de las cuales la más comúnmente utilizada localmente es FIP 90, y además nos va a permitir utilizar curvas creadas por el usuario aquí abajo. ¿Ok? Esas curvas creadas por el usuario hay que meterle todos y cada uno de los parámetros. ¿Ok? Y son bastante complejas de usar. ¿Ok? Por el momento me voy a quedar con la FIP 90 por facilidad. Y me va a permitir también mostrarles cómo se ven las curvas. Entonces, por ejemplo, esta es la curva de F'C respecto a los días y la resistencia que tiene, modo de elasticidad, los coeficientes de flujo plástico. Aquí yo le puedo decir a qué edad lo voy a cargar, por ejemplo. Yo le voy a decir que lo voy a cargar a 3 días, entonces me ajusta la curva. A 7 días me vuelve a ajustar la curva. ¿Ok? Y
la curva de secado del concreto. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a cerrar aquí. Vamos a darle OK. Vamos a correr el modelo. No hice lo que quería hacer. Vamos a ver. La última operación que yo quería es quitar una columna. Estaba pensando en quitar esta columna. Vamos a ver. Esa columna está metida en un grupo que se llama columna central. ¿Lo ven aquí? Vamos a irnos a Define Load Cases. Caso de secuencia. Vamos a meterle un paso 4. Ese paso vamos a ver las operaciones que va a realizar. Le vamos a decir que vamos a agregar una operación, remover estructura del grupo columna central. Ok. Ok. Y ok. Entonces ahora sí, vamos a ver cómo se va a comportar él. Entonces aquí tengo. Vamos a ver. Puede ser un momento. Bueno, carga Excel lo que hemos estado viendo. En el caso de secuencia constructiva. Ok. Entonces ahí ya construyó el primer piso, el segundo piso, el tercer piso y le quitó la columna. ¿Ok? Entonces ahí se me generó una redistribución de esfuerzos. Y eso lo hice así de concho precisamente para ver los cambios. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos lo que yo les tenía preparado para hoy. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna sugerencia para una próxima charla. Algo que no les haya quedado claro. Recuerden que también pueden levantar la mano y yo les activo el micrófono y pueden hacer la consulta por voz. Es importante siempre tratar de definir un caso, que uno defina el caso que le sirve para un análisis particular. Entonces venir aquí y definir el patrón, no, el caso. Y venir a jugar con esto específicamente. Esto para que les permita definir las duraciones, para definir las operaciones que van a realizar, si van a tener puntales, si no van a tener puntales. El uso de los grupos es importante cuando, por ejemplo, para quitar esta columna, para quitarla del modelo, sacarla de ahí, yo tengo que venir aquí y asignarla, asignar esta columna a un grupo, assign objects to group. En este caso yo ya tengo un grupo que se llama columna central creado, pero yo podría venir aquí a define group definitions. Y aquí venir a agregar columna 2, por ejemplo. ¿Ok? Y en eso vamos a meterle todas las columnas. Y eso les va a permitir no solo seleccionarlo más rápidamente cuando ustedes estén trabajando normalmente, digamos, yo vengo aquí, control G, y yo puedo seleccionar columna 2, ¿ok? Y ven que me selecciona todas mis columnas de una vez. Puedo decirle que seleccione columna central y me selecciona solo esa columna, esta de aquí. Ok, perfecto. Y eso les ayuda también a mantener un orden en el análisis. Creo que no hay preguntas. Es un tema que hay que digerir. No es fácil tragárselo en la primera. Hay que estudiarlo. Hay que
que ver exactamente qué es lo que estamos esperando, tener una idea básica de hacia dónde deberíamos de ir, hacia dónde va a ir el modelo, para poder utilizarlo. Pero es una función que vale la pena investigar, sobre todo porque cada día estamos tratando de optimizar más algunas cosas y cada día estamos haciendo estructuras más grandes. Entonces, este tipo de herramientas nos permiten ser más efectivos a la hora de diseñar nuestras estructuras. Bueno, don José, como no hay consultas, voy a pasar una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que la charla queda grabada en el canal de YouTube por si quieren volverla a ver, ¿verdad? Para repasar términos y demás. Perfecto. Sin más, entonces damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias al ingeniero José Luis Barzuna por la conferencia. Gracias a todas las personas que se conectaron esta tarde con nosotros y recordarles que por favor me llenen la encuesta antes de salirse de la aplicación. Ahí quedan el contacto de don José y le doy la palabra para que dé el cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que nos puedan seguir acompañando. Nosotros tenemos varias charlas programadas por lo menos una vez al mes con el Colegio de Ingenieros Civiles. Les agradecemos a tanto ustedes como al colegio la ventana de oportunidad y la confianza de escucharnos.